donde quiera que te encuentres. Abrimos nuevamente las puertas de nuestra redacción para recibirte y comentar qué está pasando últimamente. En el programa anterior hablamos sobre periodismo, los géneros de opinión y también te conocimos vimos de dónde surgían las ideas de los columnistas, que bueno, en el caso de Por Invertido tienen columnistas en varios países del mundo, porque sobre todo es una revista diaspórica. Y en esta ocasión vamos a estar hablando sobre los géneros informativos en el periodismo digital, que aunque pareciera que es el más clásico, también está sujeto a muchas polémicas. Y especialmente nos vamos a detener para hablar sobre el periodismo de Cuba Chequea y bueno, qué pasó con Cuba Chequea este año. Últimamente también CENEN fue a Sao Paulo para el congreso de Latam Chequea, que es un congreso que se hace bianual, ¿verdad, CENEN? Sí. Sí. Ahora habíamos así. Y bueno, este es el primer año también que Cuba Chequea participa, entra en Latam Chequea. No sé cuál será la antigüedad, porque el otro representante en Latam Chequea es de facto del toque. Sí, el otro representante cubano, porque hay que aclarar eso, Latam Chequea tiene alrededor de 47 miembros, estábamos viendo, ¿no? Que pertenecen a, bueno, toda Latinoamérica y España y Portugal también, porque se entiende, sobre todo por cuestiones lingüísticas, que las matrices de desinformación que funcionan en Latinoamérica son las mismas o muy semejantes a las que funcionan en Portugal y en España por, como ya dije, ¿no? Las conexiones idiomáticas, el portugués y el español, que de hecho son los idiomas oficiales, digamos, de alguna manera del evento. Y como representante de Cuba estamos, bueno, nosotros, Cuba Chequea, proyecto de Por Invertido y De Facto, que es el proyecto de verificación del toque. Sí, bueno, también hay que decir de Latam Chequea que son 47 organizaciones chequeadoras de 21 países aliados. Y me parece que te faltó mencionar ahí también Estados Unidos. Exacto, claro. Sí, Estados Unidos. O sea, sería toda América más Portugal Portugal, España y Estados Unidos, sí, claro. Sí, de hecho, el de Estados Unidos hay medios como el Detector, que es de Univision Noticias. Y bueno, factcheck.org, que también factchequeando, que son como... Pero están como enfocados sobre todo en la población latina de Estados Unidos. Sí, hay una unidad lingüística dentro de las organizaciones. Y bueno, también hay medios que son regionales, que son los de las agencias de prensa. Está F-Verifica y AFP. Bueno, volviendo, creo que esto podemos hablar un poco más después y vamos a hablar un poco sobre los géneros informativos en el periodismo digital. O sea, ¿cuáles son los géneros informativos que más usan en la revista, en la redacción? Y si a mí me interesa mucho saber si el género, como en sí mismo tiene una metodología, es algo que impulsa la redacción de la noticia o tal vez cada contenido implica un género se le ajusta mejor. O sea, la decisión de qué género usar para informar es antes o después que tiene los datos. Yo creo que hay hay muchas variables, ¿no? Que influyen en eso. A ver, el género informativo por excelencia, que también es el género periodístico tal vez, si no el fundamental, porque muchas veces se ve que es el reportaje, digamos, como la madre o el género periodístico más abarcador o más completo dentro de lo que es periodismo informativo, ¿no? La base de todo eso es la nota informativa, que se le llama habitualmente noticia, ¿no? Y entonces quería compartir de eso, ¿no? Que digamos que aunque el reportaje sería la madre o un género, digamos, central dentro del periodismo informativo, la base de ese periodismo informativo es la nota informativa, la noticia. Y cómo nosotros tomamos la decisión de en qué género redactar o construir cada información, pues sí tiene que ver en cierta medida con la información en sí, en el sentido de que, bueno, si es una información de última hora, pues lo más probable es que se publique antes que nada una noticia o una nota informativa
donde nos dediquemos solamente a contar lo que ha pasado, sin analizarlo, sin dar opinión, sin compararlo con otras cosas, sencillamente informar sobre ese suceso. Pero también, bueno, nosotros trabajamos en una revista, Árbol Invertido en una revista, entonces va un poco más allá, o intenta siempre ir un poco más allá de la nota informativa, intenta como aportar algo más. Entonces, salvo en casos donde son noticias de última hora o noticias de suma importancia que queremos cubrir con rapidez y usamos la nota informativa, muchas veces preferimos, digamos, a estos mismos contenidos, a estas mismas informaciones que queremos abordar en la revista, darle algo más, ¿no? Llevarlas un poco más allá de la nota informativa más básica. Y entonces ahí es donde escogemos hacer un análisis, hacer un artículo de opinión o hacer una entrevista o qué sé yo, que la entrevista es un género informativo. Sí, también. El análisis y la opinión no, son géneros de opinión. Y bueno, ya te digo, la propia noticia a veces, o la propia información a veces es la que te pide qué género trabajarla, pero también a veces es el contexto, porque si es una información que ya han sacado otros 5 medios que tienen como un mayor alcance o una mayor inmediatez, pues nosotros tomamos la decisión de no hacer la misma información o una información que tenga los mismos límites, Buscar un plus, ¿no? sino Como tratar de, explicativo. claro, darle otra vuelta, meterle un poco de opinión, meterle un poco de análisis. O también enfocar esa noticia desde un punto que otros pasaron por alto. Exacto. O poniéndote Otro también ángulo. en la piel de la audiencia, ¿no? Como hay cosas que para nosotros son muy cotidianas y que puede que la audiencia no la pueda digerir también. Entonces, Sí. me parece que eso es también una función de los géneros informativos. Pero bueno, lo que es la característica fundamental y que resulta transversal a todos los géneros es que es informar y hacerlo con objetividad. O sea, la famosa objetividad. Yo he visto que, bueno, en Árbol Invertido trabajan con periodismo de suceso, que ahí sí es muy importante la inmediatez. Bueno, también últimamente creo que han hecho 2 o 3 casos de true crime, que siempre resultan muy polémicos, porque es un género, sobre todo que la audiencia cubana no está muy adaptado y que además requiere muchas consideraciones éticas también para reportar. Senen, ¿cómo es tu caso? En tu caso, ¿el género te da la inspiración o eso es todo como un proceso simultáneo en el que los datos y el género, o sea, tú sabiendo que hay diferentes géneros, cuál se le ajusta mejor a esta información? O a lo mejor también, yo creo que en algunos casos también es como un consenso de equipo, que lo hablamos aquí, cuál es la mejor manera de sacar esto, de informar esto. Bueno, ya Mario hablaba de las notas informativas y bueno, ahí tienen curiosidades, tienen noticias, cuando hablan también de los feminicidios. Las entrevistas también lo mencionaron, que bueno, está la entrevista informativa. Sí, por eso te decía como que el reportaje los abarca a todos, porque en el reportaje hay entrevistas o suele haber entrevistas, hay información, Sí. es como el género informativo que incluye a todos los otros géneros. Porque a mí siempre me pareció que el reportaje era como que tú ibas al lugar y transmitías como lo que estaba pasando, ¿no? Claro, lo ideal en el reportaje es no limitarte solo a la información, sino tratar de contrastar una mayor diversidad de fuentes y eso, hacer como una mezcla de entrevistas, de información, varias fuentes diferentes, no solo, una noticia a veces solo se basa en la fuente oficial, digamos, ahora, no sé, Díaz-Canel dice que van a poner una serie de apagones en Cuba y tú redactas o armas tu noticia con esa información que da Díaz-Canel, y así quieres llevarle un reportaje, pues tienes que entrevistar a la gente a ver qué piensa, revisar qué se ha legislado anteriormente, qué ha dicho Díaz-Canel en otros momentos. Es interesante. Nosotros lo hacemos además en una situación que no es la más normal en el periodismo, que es desde el exilio, desde afuera. Sí es desgraciadamente la más normal en el periodismo cubano, independiente, ¿no? Y también pasa en Venezuela, también pasa en El Salvador, pasa en otros vimos los países. casos, estuvimos hablando de también como de estas unidades verificadoras que muchos están en exilio a otros países, los venezolanos en Chile, también había aquí en España nicaragüenses, guatemaltecos. Eso nos impide ir al lugar, presentarnos en el lugar para hacer el reportaje, pero bueno, afortunadamente en este año ya 2024, ya hace unos años, existen otras herramientas como WhatsApp, como las llamadas telefónicas, como una serie de cosas con las que uno puede, bueno, acercarse un poco a la gente que está ahí, hablar con la gente que está ahí, puedes tener acceso a un live, una transmisión en live para ver el panorama, y así desde el exilio podemos, digamos, hacer reportajes
de clásicos, ¿no? Como... El dentro de Cuba, de la isla, sería como el espacio exterior para el astronauta. O sea, el periodista independiente cubano dentro de Cuba es como el espacio exterior para el astronauta. Tiene que tener muchas protecciones. Y bueno, también está el periodismo de listas, que bueno, trabaja con listas de música, también listas para recomendar libros, listas para recomendar documentales, listas para también acercar a la audiencia a un tema específico. Claro. Un formato que es mucho más entretenido, digamos, para la audiencia. Sí. Y siendo nosotros una revista como somos, se adecuó mucho a nuestra línea editorial, a nuestra tendencia, que es sistematizar también las cosas, ¿sabes? Siempre informando, pero con esas listas como podemos sistematizar, y es un contenido que a las audiencias les suele gustar. Sí. Y esto de las listas top, o sea, cuando hacen esta selección así muy especial, ¿cómo lo trabajan? Eso sí, generalmente se lo trabajan en equipo, ¿no? Claro, la lista top sí tiene como un factor más de opinión, digamos, de subjetividad del equipo o del autor de la lista. Pero bueno, cuéntale. Pero el criterio, cuéntale. yo pienso que igual el criterio es muy claro, que en ese sentido hay objetividad, porque tú, como mismo tú haces una investigación, tú dices, mi criterio es este, y ahí tú seleccionas teniendo en cuenta este criterio. Si tú declaras el criterio, me parece que hasta ahí se cuida la objetividad. Sí, pero hay objetividad, pero también hay un poco de provocación. Por ejemplo, hoy sacamos una lista top que dice que son los 6 mejores podcasts de True Crime. Ah, sí. Y es verdad que obviamente ahí no hay ningún podcast que no sea un buen podcast Sí. o que no sea un podcast excelente, pero Se queda hay un uno factor de fuera. opinión. Sí. Puede venir alguien con una regla en la mano y decir, pues no son los 6 mejores. También es una provocación, ¿sabes? Ese tipo de listas también uno provoca al lector a que él opine igual cree que son los mejores. Sí. Nosotros pudiéramos intentar en esa lista, pero no es necesario porque ya te digo, ahí hay un poco de opinión también, ser perfectos y no diríamos los 6 mejores podcasts de True Crime, diríamos 6 buenos podcasts de True Crime. Ahí seríamos mucho más exactos, pero también nos interesa provocar al lector, interactuar con el lector, interpelarlo y que él entre en ese diálogo con nosotros donde nos diga, pues no creo que sean los 6 mejores o sí me parece que son los 6 mejores. Sí. Bueno, tienes listas de recomendaciones. Sí, con respecto a eso, recuerdo cuando hicimos la lista de los raperos, La de los también raperos. que se fue Polémica. bastante polémica, y recuerdo que teníamos, bueno, a nuestro amigo Mauricio escribiéndonos que le gusta mucho el rap y la cultura hip hop, no, pero no pongas ese, que eso a la gente le va a molestar, y eso, como decía Mario, que hay una intención provocativa también detrás de eso, porque si queremos generar el debate y que haya tráfico, además de que está bien, ¿no? Si esa es la opinión que nosotros decidimos como medio, que sea un tema muy subjetivo, pues está bien decir que nosotros creemos que esos eran los Claro. 5 o 6 mejores raperos, y ya, al final en el arte no es como un ring de boxeo, no hay puntuaciones, hay mucha subjetividad por medio, y si el debate se enriquece, mejor. Sí, al final también hay cierta polémica con la objetividad también en los géneros de... Y siempre las listas siempre van a ser polémicas. Yo, a mí me gusta pensar que las listas o los cánones de manera general muchas veces son más célebres por los que se quedan afuera que, Sí. que por los que se incluyen. Porque Sí. siempre va a haber alguien buscando quién no estuvo y por qué este no Al estuvo final son ahí, listas porque de exclusión. faltó. Exacto. Son listas de que vamos a ver a quién no pusieron. Claro. ¿Sabes? Y ahora que Sí, sí. estamos en fin de año se antoja muchísimo eso. Todo el mundo está sacando listas Claro. de todo, y está bien, ¿no? Para ver cuáles fueron las tendencias del año. Pero bueno, hay que hablar sobre el debate también de los méritos y el alcance que tuvo las figuras públicas, los proyectos públicos, la gestión pública. Pero eso, que entender de dónde viene la lista, qué es la lista, qué va a ser, qué está proponiendo la lista. No es lo mismo, digamos, una revista que publica una lista como una especie de provocación a sus lectores, o como una especie de diálogo con sus lectores, a cuando es una institución legitimada, digamos, para establecer ese tipo de jerarquía. Lo que quiero decir con esto es que hay que entender que hay la lista, por ejemplo, de los 5 mejores raperos, es una provocación, es un divertimento, es una excusa para discutir sobre eso. Ya si la lista la da la academia de los Grammy o qué sé yo, pues entonces sí podemos enojarnos y decirle,
¿Sabes? Pero no pretende esa lista ser exactamente lo que es, sino una invitación al debate. Sí. Bueno, entonces por ahí también tienen periodismo especializado y de divulgación, el famoso periodismo cultural, que bueno, Árbol Invertido invierte mucho en eso, de visuales, literatura, música, cine, teatro, cultura popular, patrimonio y tradiciones, tendencias sociales, que yo sé que ahí también se ponen muy creativos, buscando paisajes, fotos, poemas. Bueno, dentro de eso están los textos de divulgación cultural, la reseña. Bueno, hay que decir también que como dijimos con el periodismo de opinión, este periodismo de géneros informativos, el periodismo digital, también hay una guía completa con recomendaciones sobre cómo redactar, cuáles son las características, cómo se estructura en Árbol Invertido, dentro de este como especie de manual de periodismo digital que recomiendo mucho si quieres acercarte al periodismo, tal vez como entender también cómo funciona la redacción en una revista. Bueno, por ahí teníamos promoción cultural. Muy importante también por invertir el periodismo medioambiental. Claro, sí. Ahí cómo se arreglan para tratar esto. Bueno, primero tenemos varios colaboradores que se han especializado en esos temas, ¿no? Que uno es Ailén, Sí. Rivero, que es columnista, y está Andy García. Ajá, Andy Leiva. Andy Leiva, sí. Y ellos, digamos que son las voces más autorizadas que tenemos nosotros en nuestro contexto y que de cierta manera sistematizan o sintetizan informaciones que hay en la web, tendencias, protestas, digamos que van un poco más allá. En el caso mío y de Mario como redactores, más que hacer investigaciones como tal, que puede suceder, pero más que hacer investigaciones como tal, digamos que a hechos puntuales que... Claro. Nosotros nos limitamos más a las noticias, exacto. Nosotros en lo que es la parte medioambiental, dentro de la redacción nos limitamos más a noticias sobre cuestiones medioambientales. Bueno, también tienen un podcast, tienen entrevistas, eso, por eso... Tienen mapeos, tienen periodismo de lista también, porque he visto que tienen listas de documentales, tienen... Y hay investigaciones también bastante buenas en la web donde se resumen los problemas ambientales más acuciantes que tiene Cuba, por ejemplo, o actores ambientalistas en Cuba, ya sean organizaciones o ya sean sujetos, individuos, está también todo eso sistematizado en la web, están esas investigaciones, o sea, se le da bastante cobertura. Hay un diccionario. O sea, hay un diccionario medioambiental, sí, muy importante, con todo ese vocabulario. Sí, entonces todos estos temas de divulgación científica y ecológica se tratan ahí. Y ahora, bueno, Senen, todavía te tengo ahí en el tintero la pregunta que te hice sobre cómo manipulas los géneros, pero quería repasar un poco por lo menos enumerar o mencionar los géneros. Y ahora llegué a este que es periodismo político. Oh. Que siempre resulta una palabra que viniendo del contexto en que venimos, a muchas personas le asusta, no sabe cómo tratarlo, como teniendo un contexto político como el que hay en Cuba, que también es un ecosistema informativo muy cerrado, muy unidireccional, trabajan los temas de periodismo político. Porque bueno, hay que decir que el periodismo político no solo lo trabajan con Cuba, también lo trabajan con el mundo, o sea, poniendo también en comparación a Cuba y el mundo. O sea, cuando hablan de elecciones, cuando hablan de políticas públicas, cuando hablan de corrupción, de derechos humanos, de relaciones internacionales, movimientos sociales, análisis político, bueno, ahí están haciendo periodismo político. Esto es un grueso del trabajo de Árbol Invertido. Bueno, se hacen lo mismo, noticias, reportajes, entrevistas, análisis, columna de opinión, crónica. Claro, que en realidad eso, nosotros Senen y yo somos redactores, estamos ahí, pero también para eso nos apoyamos en columnistas, en colaboradores, en reporteros que están en el terreno en Cuba, aunque también nosotros hacemos reportajes desde aquí. Y bueno, y hay una base que era lo que lo decía, la nota informativa es
un género básico del periodismo y también sobre informaciones y notas informativas y tal, se va construyendo, digamos, toda esa base para después hacer opiniones, para después hacer reportajes, para después hacer listas y todo este tipo de cosas. Sí. Sí, a mí me parece que sobre el tema político, creo que yo dije o hablamos algo parecido cuando estábamos hablando en otro programa anterior sobre el tema de la neutralidad o de la ética periodística y todo este tema. Y bueno, en el caso nuestro y como funciona la mayoría de medios independientes cubanos al menos, en el tema político siempre va a haber un sesgo marcado con toda la intención que es desmentir, rebatir, ni siquiera me gusta llamar diálogo porque no me parece que sea eso, me parece que es sobre todo una confrontación con las informaciones que expone el gobierno cubano, o sea, ese sesgo siempre va a estar marcado y digamos que es como un punto de partida que me parece que tienen en cuanto a las noticias de ámbito político que tienen los medios independientes cubanos. O sea, el gobierno dijo algo y incluso sin ser una noticia de verificación o sin medios que no tengan unidades de verificación, siempre hay como esa chispa ahí de chequear qué dijo hoy Díaz Canel o qué dijo Marrero. Y al final termina siendo una nota informativa, digamos, convencional, pero siempre está el elemento ese de chequear a ver qué dijo. Bueno, van a subirle los precios a Etelsa y siempre se va a incluir una pequeña crítica, una referencia a la situación cubana. O sea, a mí me parece que el periodismo político, hacer los medios independientes cubanos, tiene ese compromiso, digamos, de confrontar lo que dice el poder en Cuba. Sí, yo creo que en realidad lo que pasa es que el único periodismo político que hay es el que hacen los medios independientes, porque el resto es propaganda. O sea, el medio oficial, las notas comunicativas que hace el órgano oficial del Partido Comunista de Cuba es propaganda. Ahí no hay una independencia que permite hacer esto que estás diciendo, criticar, verificar. Y ahora brevemente, ¿cuál es tu idea para trabajar con los géneros una vez que tienes el contenido? ¿O tienes algún género en especial que te guste más, que te sientas más cómodo? A mí me parece que en mi caso al menos que tiene que ver mucho con la fuente, cómo se accede a esa información. Como estaba diciendo Mario, el tema del periodismo en el exilio, a mí me parece incluso que ya pudiera ser un subgénero, no sé si hay investigaciones donde se teorice sobre ese tema, pero bueno, me parece que ya incluso pudiera ser un subgénero tomando en cuenta los contextos nuestros, ¿no? Nicaragua, Venezuela, El Salvador o Sí. cualquier otra persona exiliada que esté hablando o escribiendo sobre su país, pero desde otro contexto geográfico. Y bueno, lo que estaba diciendo es que la fuente, o sea, de dónde viene la información. Si vemos algo en Facebook que lo dijo un Martito Duraco y vemos después que otra persona dijo algo, bueno, coño, me parece que tal vez es lo más lógico hacer la nota informativa dando el punto de vista de este y el punto de vista de este y bueno, tal vez hasta ahí se acabó. Pero no sé, por ejemplo, en cuanto a los reportajes, yo este año hice uno que me gustó mucho, yo lo disfruté, bueno, cuando fuimos a lo de los médicos, Sí, la sí, protesta sí. de los médicos, y bueno, ahí estábamos en el sitio, ¿no? O sea, firmamos a las personas, Entrevistamos a los protagonistas. nos dieron Sí. muchas... En caliente, ¿no? Sí. Nos dieron muchos testimonios, tomamos muchas fotos originales nuestras que estaban ahí, o sea, Y se agradeció mucho también porque es una audiencia que prácticamente no Eso tenía cobertura. Eso se compartió muchísimo, hicimos alianzas súper interesantes con los medios que estaban ahí, la Unión de Médicos Cubanos, las homologaciones ya, o sea, pero a esa información accedimos de otra manera, fuimos personalmente y ahí no cabía hacer una nota informativa de decirle qué pasó, quién estuvo, que ahí estuvimos nosotros y ahí lo que cabía era que pusiéramos los videos, los testimonios textuales de las personas, hasta hablar del contexto de las homologaciones de médicos. O no sé, por ejemplo, cuando es el caso de las coberturas, que aquí hemos hecho varias, una de las últimas que hicimos precisamente cuando estaba en Sao Paulo, estábamos Mario y yo al habla, y yo iba viendo lo que iba sucediendo por allá y yo lo escribía, redactaba y se la pasaba a Mario y Mario la subía, entonces yo tomaba la foto. ¿Entiendes? Es otra manera de acceder a la información. Yo creo que eso también determina bastante el género que se va a hacer, la relación que uno tiene con la información, qué tan cercana es, qué tanta autoridad tú tienes para hablar sobre eso. Sí, bueno, eso nos hace caer directamente en el periodismo de verificación, que bueno, ahí como sus géneros tienen el chequeo, el explicativo, que ya lo habíamos mencionado antes,
Y bueno, esto o sea, lo trabajan a través de la unidad verificadora que tiene por invertido, que es Cuba Chequea. Bueno, ¿qué fue lo que pasó con Cuba Chequea este año? ¿Cuál creen que son los hitos de Cuba Chequea o fueron los hitos de Cuba Chequea durante 2024? ¿Y qué esperan para 2025? Por supuesto, vamos a dedicar por lo menos unos últimos minutos a hablar del Congreso de Sao Paulo de Latam Chequea. A ver, Cuba Chequea es un proyecto que Apple Invertido lleva varios años. Incluso fue un proyecto que inició antes de que Zenin y yo estuviéramos dentro del equipo de Apple Invertido. Fue un proyecto que iniciaron periodistas anteriores con Francis, nuestro director, ¿no? Guiando todo el proyecto. Nosotros después nos sumamos al proyecto y la verdad es que ha sido bastante fructífero. Hemos podido hacer bastantes cosas interesantes, sobre todo en un contexto como cubano donde no abundan los chequeadores. Está el chequeador del toque. Radio Televisión Martí también tiene un chequeador, pero bueno, el de Radio Televisión Martí incluso es bastante reciente. Muy Sí. reciente. Y ha sido un trabajo súper interesante. El año pasado estuvimos en lo del examen periódico universal a Cuba, donde hicimos una verificación de las mentiras que dijo Bruno Rodríguez Parrilla, el canciller ahí. Y este año, bueno, además de, ahorita cuando hablabas del periodismo político, yo pensaba que se presta mucho para el chequeo, ¿no? Es uno de esos tipos de periodismo que se presta mucho porque los políticos con los que nosotros estamos más relacionados, sí, suelen ser bastante inexactos, o a propósito, ¿no? Y este año, bueno, una de las cosas así más interesantes yo creo que hicimos en Cuba Chequea fue una investigación sobre Confilo, un programa de la televisión cubana que se dedica a desinformar. Fíjate que no fue precisamente ni un explicativo ni un chequeo, fue Sí. como lo consideramos una investigación de propaganda. Sí, también como un rayos X hacia adentro de cómo se construye la noticia falsa desde la propaganda. Más que A mí me pareció muy interesante, lo recomiendo mucho que busquen esta investigación porque está muy pormenorizado cuál es el ABC que usa un programa de televisión como Confilo para construir una noticia que navega entre verdades y mentiras, pero que finalmente es falsa. Y además, la investigación, como intentamos esclarecer, que no solo lo utiliza Confilo, sino también que se utiliza en Venezuela, se utiliza en Rusia. Fuimos más bien, más que a desmentir las mentiras que dicen, que también lo mencionamos en varios casos, a buscar los mecanismos que ellos usan para eso. ¿Cómo lo hacen? Sí, ¿cuáles son los patrones que ellos usan? ¿Cuáles son las metodologías, digamos, que usan para manipular a la gente? Para generar toda esta propaganda, ¿no? Alrededor de los temas. Y cómo esos mecanismos son compartidos en diferentes contextos de prensa que evidentemente tienen cosas en común. A mí lo que más me parece interesante también el periodismo de verificación es que también constantemente tienen que estarse superando, porque es como una carrera entre los desinformadores y el periodista verificador para ver quién tiene más alcance o quién logra su objetivo de, bueno, no sé, los múltiples objetivos que puede tener un desinformador. Y constantemente tienes que superarte, saber las nuevas técnicas, las nuevas metodologías. Sí, la desinformación yo creo que pudiera ser otro programa nada más dedicado a lo que es la desinformación hoy en día, que es una avalancha con el tema de internet y las redes sociales, y también es complicado porque choca con la libertad de prensa en alguna medida, en el sentido de que es en cierta medida difícil de regular de una manera más estándar la desinformación, porque muchas veces en esas regulaciones se cuelan limitaciones a la libertad de prensa, pero al mismo tiempo esas falsas informaciones son igualmente dañinas para la libertad de prensa y para la prensa y para la sociedad en general. Sí, ahí un poco también se puede colar el periodismo de investigación, el periodismo de datos. Claro, sí, está muy relacionado con el fact-checking. Con el periodismo de verificación, o fact-checking, como es el anglicismo. Entonces yo creo que ahora sí es momento de hablar del congreso de Latam Chequea en Sao Paulo. Zenin estuvo allá. Y bueno, también en la revista puede encontrar un reportaje con todos los detalles del congreso, que fue entre el 28 y el 29 de noviembre. Y ya había dicho que 47 organizaciones chequeadoras son miembros de Latam Chequea de 21 países aliados. Y esta vez los organizadores
chequeado Está chequeado, sí. de Argentina, con la colaboración de organizaciones brasileñas. Que ahí, bueno, me dijiste que también un idioma oficial de la tan chequea es el portugués. Y De hecho, todo lo que se hablaba en español se traducía en tiempo real a portugués y viceversa. O sea, contrataron a traductores y te daban unos audífonos y bueno, en tiempo real lo traducían a ambos idiomas. Igual cuando alguien hablaba en inglés, pues fue un representante de IFCN, que es International Fact Checking Network, que sería como el equivalente a la tan chequea, pero bueno, ya de manera internacional. sí, Fue un global. representante de esa organización que hablaba solo inglés y bueno, lo tradujeron a español y portugués también al mismo tiempo, pero sí, es idioma oficial. Los brasileños se toman eso muy en serio porque dicen que en los congresos anteriores no hubo este dinamismo lingüístico que hubo tal vez ahora, ¿no? Que no todo se traducía y bueno, ellos se tomaron eso muy en serio. Una de las cosas que a mí más me da expectativa y que también es una expectativa un poco ingenua, ¿no? De cómo dentro de un contexto así de verificadores, cómo es percibida Cuba. Que, o sea, me pasa como o sea, todavía tengo esa narrativa de que Cuba es un país muy especial y que todo el mundo tiene una opinión sobre Cuba y que muchas veces esas opiniones están divididas o polarizadas. ¿Cómo fue en la tan chequea? O sea, ¿tuviste la oportunidad de dialogar sobre cuál es la percepción sobre Cuba? Sí, a mí tampoco me gusta, porque me parece que en nosotros a veces con nuestro tema, me parece que a veces rozamos la pedancia, no es para menos, pero no me gusta hacer mucho uso de ese argumento de excepcionalidad que tenemos nosotros, pero lo cierto es que realmente sí somos excepcionales y al menos en este congreso de verificadores, sí esa percepción existía. O sea, de hecho, yo conversaba con otro grupo de periodistas, había muchos argentinos, Chile, Perú, etcétera, y siempre sin que yo hablara directamente de la situación de Cuba ni nada, me preguntaban. Con Bueno, curiosidad, sí. ajá, exacto. Por eso es que digo que sí, realmente, por desgracia, somos excepcionales y esa excepcionalidad sí se percibe y la gente se interesa. Y yo pienso que es un interés genuino Sí. y sobre todo un interés sincero, o sea, racional. La gente se interesa porque sabe que en Cuba pasan cosas extrañas. Y bueno, pues eso. O sea, cuando me preguntaron, pues debatimos y bueno, yo expliqué sobre todo la situación de los periodistas en específico, ¿no? Porque todos los que estábamos ahí éramos, o la grandísima mayoría éramos de esa profesión y bueno, yo expliqué también un poco por arribita cómo era la cuestión. Pero sí, es verdad que, al menos en ese espacio periodístico, gente que maneja con flujo de información grandísimo todo el tiempo, sí saben que en Cuba pasan cosas raras y cosas raras no muy buenas. Sí, bueno, ahí tenemos la opinión de Jimena Villagrán de Maldita.es y también de Adrián González, el director de Cazadores de Fake News. Así que me imagino que sea una pequeña muestra de los diálogos que tuviste con los diferentes verificadores de América Latina. Y bueno, ¿cuáles fueron los temas en que trataron? Bueno, sí, de manera general, como estaba diciendo Juliana, tenemos una cobertura bastante extensa que entre Mari y yo en equipo la hicimos, donde, bueno, hay muchas de las personas que pusieron, los temas de los que hablaron, realmente hay bastante información ahí sobre el evento. Y bueno, te puedo decir así Yo vi lo sobre que todo recuerdo. como temas que tienen que ver con la inteligencia artificial, Sí, eso. tanto a favor como en contra, ¿no? Ajá. O sea, hay una ponencia sobre los riesgos, dice que los desinformadores están usando mucha inteligencia artificial para difundir desinformaciones, pero igualmente se habló de la inteligencia artificial como una herramienta clave en el periodismo contra la desinformación en América Latina, que habían creado como otros inteligencias artificiales específicamente que o traducían o buscaban ellas mismas desinformaciones, hacían fact-checking o daban alertas sobre desinformaciones. Bueno, que eso me parece interesante, que bueno, también como es un fenómeno muy reciente, por supuesto hay una polémica sobre el uso de la inteligencia artificial, pero me llamó mucho la atención este periodista que aseguró que bueno, la inteligencia artificial no iba a quitar trabajos a los periodistas.
que en ese sentido es algo que también se ha difundido y que probablemente sea una desinformación, porque hasta ahora no hemos visto Exacto. una inteligencia artificial autónoma que sustituya a toda una redacción. A ver, la inteligencia artificial no puede salir a la calle y preguntarle a la gente si Bueno, a lo van mejor a estaríamos celebrar la entrando en Navidad. una narrativa de ciencia ficción aquí, donde a lo mejor se meten todas las cámaras y... Ellos pueden redactar noticias, pero hasta ahora no pueden ir a hacer preguntas, no pueden hablar con la gente, digo, en el terreno, ¿no? No pueden, si hay una explosión en un lugar, ir allá. Ellos lo que pueden coger la información que los periodistas reciben o que los ciudadanos reciben y procesan y digamos que procesarla y sacártela en lo que tú quieras que te la saquen, en una foto, en una noticia, en lo Y que siempre hay un programador detrás humano también, que la ayudó o la programó. Evidentemente sí pueden afectar bastante el empleo de los periodistas y pueden limitar, digamos, la cantidad de periodistas que necesita una redacción, porque de pronto uno con ChatGPT te puede hacer lo que antes hacían cinco, pero sustituirlos de todo, ¿no? Porque hay cosas que no pueden hacer, que evidentemente no... En todo caso, los periodistas o los profesionales de manera general que sepan utilizar la inteligencia artificial son los que Tienen tal vez ventaja, le quiten el claro. trabajo a los que no sepan Sí. utilizarla, al menos por ahora. Ya veremos el 25 y el 26 qué pasa, pero al menos por ahora esa es la tendencia. Definitivamente una herramienta que te da Sí, sí. ventaja. Sí, sí, casi todos los que pusieron en el evento hablaban de chatbots que tenían ellos precisamente para que la audiencia se comunicara y la audiencia Sí. dijera, bueno, vi esta noticia del mismo chatbot a través de... A ver, son también equipos de verificadores de mediano hacia grande donde tienen uno o dos programadores que se dedican únicamente a programar esas inteligencias artificiales, programarán otras cosas también me imagino, pero bueno, sobre todo esas Sí. inteligencias artificiales. Y nada, que eso me sorprendió bastante, ¿no? O sea, hay chatbots donde tú le escribías y bueno, vi esto por aquí y ese chatbot, no me imagino que te haga el chequeo, la verificación completa, pero te daba unas herramientas, te daba algunas metodologías, o sea, era como primeros auxilios para alguien Sí. que está buscando verificar algo. Sí, de hecho, otro de los temas interesantes es, bueno, que le habían asignado esa función a la inteligencia artificial que era hacer fact-checking por sí misma y también moderar contenido. Porque los volúmenes de información están creciendo, o sea, sin inteligencia artificial Claro, es imposible. es bastante difícil, por lo menos procesar toda la cantidad de información. Y otro tema que me parece muy interesante es esta crisis de desinformación, ¿qué hacer en situaciones críticas? ¿Recuerdas alguna situación crítica, sí, alguna anécdota o...? Bueno, a ver, en ese caso, cuando hablaron ahí de situaciones críticas o de picos de desinformación, sobre todo en contextos electorales, Sí, eso fue algo que sí especificaron ahí. En contextos electorales la desinformación se dispara allá donde haya elecciones. La desinformación se dispara y en esos momentos todos lo dieron ahí es cuando más los verificadores tienen trabajo, porque tanto sí, los de la oposición como los del gobierno que están en poder e intentan mantenerse empiezan a lanzar desinformación. Siempre hay que tener en cuenta que hay ocasiones en que la desinformación es intencional, en que la Sí. desinformación tiene Sesgo, fines, sí. tiene fines y tiene sesgos y hay vileza detrás de eso, pero hay ocasiones donde la desinformación es por despreocupación, que es igual de dañina, por Sí, supuesto, pero... Falta de rigor. Ujú, exacto. Y de hecho, incluso ahí mencionaron una investigación que se hizo en medios de habla portuguesa, Sí, que tenía que ver con medios que intencionalmente lanzaban fake news sí. y después ellos Para ganar mismos, tráfico. claro, para ganar tráfico, Sí, web, no sé es una qué, tendencia, sí. y 2 o 3 días después ellos sacaban una verificación, una autoverificación, desmintiéndose a sí mismos, diciendo, bueno, que fue un error, etcétera, y nada, es como que ya eso quedó ahí, bueno, lo perdonamos y bueno, es como una tendencia que hay, al menos esos medios de habla portuguesa lo investigaron y fue así, pero bueno, eso debe suceder de manera general en todas partes. Aquí pasó cuando la Dana en Valencia hace poco, igual lo que se generó fue una ola de desinformación donde cada vez las noticias Que eran afectaba más... a las personas que estaban en situaciones críticas. Afectó a las Hacía personas, referencia a la vida y la muerte de... distorsiona la opinión pública sobre las cosas, lo que también hace que sea más difícil encontrar soluciones cuando estás trabajando con información que no es real, ¿sabes? Otro caso también que recuerdo de que se generó mucha desinformación fue la pandemia del COVID, cuando empezó aquella pandemia y después con lo relacionado a las vacunas, los niveles de desinformación eran altísimos y ahí costó vidas humanas directamente.
más allá de los propios errores, digamos, o de las propias dificultades que tuvo tanto la DANA como la pandemia, digamos, para un virus que tú no conoces, pues poder informar a la gente de cómo evitarlo. Manejarlo, sí. No me refiero solo a eso, me refiero ya a sabiendo las cosas, cómo generar todas esas noticias falsas, pero que son sensacionalistas, que la gente le va a dar like, que la gente va a leer y que a la larga pues tienen costos en casos como estos que son de vida humana. Pero sí, siempre que hay un fenómeno, las elecciones son como el momento clave. Yo el otro día lo comentaba aquí en la redacción que cuando hay unas elecciones siempre la primera noticia que sacan de los debates electorales, la primera noticia que sacan los medios es las mentiras que dijo el candidato X y las mentiras que dijo el candidato Y. A ver quién dijo más. Y a veces este dijo 4, el otro dijo 8. Es algo que ya está casi estandarizado en los medios. Incluso los medios que no hacen verificación, que no se dedican al fact-checking, suelen sacar en contextos electorales bastante más... Y lo peor de todo es que esas mentiras después no tienen consecuencias para sus agentes. O sea, en contextos electorales específicamente, Sí. bueno, el político miente, lo desmienten, ahí está la información, esto no fue así, y después eso no tiene consecuencias bastante fuertes. Es como saber, bueno, ya sabemos que fulano o fulana es un mentiroso o mentirosa, pero vivimos con eso. Es un poco fuerte eso. Claro, es que... O sea, estuvieron hablando de cómo eso se va a los planos judiciales y penales o... Realmente no, hasta ahora, según lo que hablaron ahí, no hay mucho avance con respecto a eso. O sea, decir mentira hasta ahora no es un crimen. Es una cuestión Bueno, dependencia de las consecuencias, claro. que atraviesa el periodismo. Es difícil penalizar a los mentirosos, vamos a ponerlo así. Es bastante difícil de forma judicial penalizar a los desinformantes. Sí, es que la desinformación puede tener muchos orígenes, ¿no? No necesariamente... Es bastante complicado. Sí. De hecho, ahí dijeron algo muy interesante que bueno, yo lo repito y que incluso le he preguntado directamente a personas y hasta ahora he tenido que darle la razón a las personas que dijeron esta frase que voy a decir ahora. Y es que todo el mundo, casi todo el mundo sabe lo que es una fake news, pero nadie sabe lo que es un fact-checking. Sí. Y es como... Lamentablemente. Tienen la batalla de la popularidad. Al menos yo, desde que llegué aquí, he preguntado a personas ajenas al periodismo y hasta ahora he tenido que darle la razón al Congreso de la Tanche en Sao Paulo. O sea, todo el mundo sabe, ¿no? La fake news, sí, claro, como que no. Bueno, ¿sabes lo que es un fact-checking? No sé qué es fact-checking. Pues sí, otro de los temas, bueno, que también hablaron es el impacto de la desinformación en los pueblos originarios, específicamente Guatemala, que yo creo que está asociado a esto que estás diciendo de la DANA, también el virus, porque hay vidas humanas o calidades de vidas humanas implicadas directamente. Que bueno, ya cuando se ve esa escala, la desinformación puede matar, no es ninguna gracia. Y bueno, ya sobre la última pregunta que quería hacerte sobre el Congreso de Verificadores, es que os hablan sobre una alfabetización mediática. ¿A qué se refieren con esto? Eso está relacionado bastante también por una parte con esto que hablamos de la inteligencia artificial y cómo utilizarla de manera educativa, digamos, estos mismos chatbots de los que estamos hablando. Cuando alguien le escribe, pues ese bot, ese robot, pues te dice, mira, esta es la metodología que nosotros utilizamos, así puedes identificar una fake news, digamos, como pasos iniciales, ¿no? Como un kit de primeros auxilios. Pero bueno, ahí hablaron también específicamente de otras maneras, de otras formas más mediáticas de tratar de llegar a mayor público. Por ejemplo, recuerdo de un medio peruano que se llama Ojo Público, que hicieron incluso como una especie de reality show. Ajá, en la televisión, que bueno, ellos pagaron el set, etcétera, etcétera, y era como un juego de participación entre dos equipos donde estaban tratando de identificar fake news, tanto visuales creadas por inteligencia artificial como supuestos testimonios o parlamentos de políticos o de deportistas o de figuras públicas, y bueno, hicieron ese programa de participación y fue un éxito, ¿no? O sea, tuvo alto rating en Perú. Hablaron también bueno, lo que estás hablando de las comunidades originarias, hablaron Sí. en este caso específico bueno, en este caso en Perú también, es el que más recuerdo, sobre cómo esas verificaciones pasarlas a quechua y hacérselo llegar a los pueblos, a las personas quechua hablantes, porque mucha gente tal vez Quechua hablante. tal vez... Bueno, de hecho uno de los bots que me llamó mucho la atención es un bot que traduce
las noticias sobre desinformación o las verificaciones a lenguajes originarias como el quechua, como Aymara. el aymara, hay como 2 o 3 más, porque bueno, ellos también ponen como un mapa diciendo, mira, no estamos hablando de 3 personas, hablan quechua 1 millón no sé cuánto, hablan aymara 2 millones no sé cuánto, estamos hablando de millones de personas que también deberían tener acceso a este servicio informativo. Exacto, sí. Y bueno, pues eso, o sea, es una manera también Alfabetización mediática. de alfabetizar en estas cuestiones de los medios, para llegar a esas personas que muchas o no saben español o saben muy poco y la manera que hay es, bueno, hablarle en su propio idioma. De hecho, incluso no recuerdo cómo es el tú, pero pusieron ejemplos de, bueno, políticos, alcaldes, concejales que fueron y los engañaron. Recuerdo un caso muy específico que daban como una pelota de juguete, o sea, daban una pelota y con esa pelota el quechohablante en este caso iba y firmaba y le daba su voto a esa persona. O sea, cosas ahí bastante turbias que pasaban, pero bueno, como esas personas no tenían manera de saber lo que estaba sucediendo y Sí. Esto es una buenísima opción. O sea, ese bot específicamente que traduce de castellano a quechua y Sí. después genera la voz también, genera el audio. Pues si no puedes leer, claro. Sí, porque lo pasaban en estaciones de radio, lo pasaban estas verificaciones Sí. en quechua, las Sí. pasaban en estaciones de radio que Sí. llegaban a esas localidades. Sí, esa es una de las presentaciones más interesantes, porque tenía en cuenta, o sea, con todos estos criterios de inclusividad, encontraban soluciones basadas en datos reales, ¿no? Sí, ese me pareció muy interesante. Entonces, bueno, ya hemos hablado por suficiente tiempo, hay mucho que hablar sobre alfabetización mediática, periodismo de verificación, y bueno, ya que estamos también cerrando el 2024, ¿cómo ven el futuro de Cuba Chequea? ¿Qué proyectos tienen en el tintero, si se puede decir? Bueno, nada, en principio, bueno, hay 2 cosas básicas ahí que son los chequeos, estar todo el tiempo atentos a las desinformaciones, a las mentiras que se dicen en el ecosistema de los medios, sobre todo cubanos, que es donde nosotros más estamos presentes, ¿no? Aclarar que nosotros no solo hacemos chequeos de temas políticos, también hacemos chequeos de temas culturales y de otro tipo de cosas, y medioambientales, por supuesto, pero bueno, sí es verdad que la política es algo que es un caldo de cultivo de esa desinformación. Y, y entonces ya en esto, ¿qué más estamos haciendo? Pues estamos tratando de mantener esos trabajos de investigación sobre desinformación que van un poco más allá de un chequeo puntual o de una explicación puntual. Sí. ¿Qué tiene que ver con eso que hablamos de la alfabetización mediática? Claro. O sea, cómo la audiencia se enfrenta a la información con herramientas, no sé, digamos, útiles para saber qué es real, qué no. Claro, que en este caso no solo queremos contarte que esto es mentira, sino por qué te están mintiendo, Sí. cómo están haciendo para mentirte, Sí. con qué objetivos es que ellos están creando esos sistemas de propaganda o esos engaños o esas manipulaciones de la audiencia, de la sociedad en general. Y bueno, un poco estamos apostando también en Cuba Chequea por, como mismo hicimos este trabajo sobre Confilo, pues por seguir haciendo trabajos de ese tipo donde vayamos un poco más allá de desmentir una mentira puntual. Sí. Zenay, ¿qué te dejó el Congreso? ¿Qué inspiración para Cuba Chequea? Bueno, ahí también se tomaron otros acuerdos de tipo burocrático, que no lo vamos a hablar ahora, pero bueno, que implicaba una serie de compromisos de los, Colaboración. de los verificadores participantes, una cantidad de chequeos al año, el cumplimiento de ciertas normas éticas, que todo eso está público en la página de la TAN Chequea y en la de Chequeado específicamente, que es el medio, digamos, hispano que está a la cabeza de la organización. Y bueno, me parece que un buen objetivo para el 2025 sería, como vimos este año, nos incluimos en la TAN Chequea, estaría muy bueno incluirse en la otra organización que dije hace un rato, IFCN, Sí. que es la International Fact Checking Network. Y bueno, eso es un objetivo que es asequible, por supuesto, si ya se pertenece a la TAN Chequea, el paso más lógico sería seguir, pero bueno, es algo claro en lo que hay que trabajar, hay que aplicar a eso, hay un proceso de selección, en fin. Y bueno, casualmente IFCN tiene su congreso ahora en 2025, en junio, en Brasil también, en Río de Janeiro, así que bueno, estaría bueno que llegáramos a esa instancia formando parte. Sí, pues bueno, ya expectativas declaradas y el camino está bastante construido.
Pues ahora sí, de nuevo les reitero, les reitero que visiten el sitio web donde pueden encontrar todo lo que estuvimos hablando sobre este congreso de Cuba Chequea, el congreso de Latam Chequea en Sao Paulo, Brasil. También van a encontrar las diferentes las recomendaciones, cómo se escriben los géneros informativos en el periodismo digital y cuáles son los consejos prácticos, los formatos, las técnicas. Y bueno, la siguiente petición es que también colaboren con Cuba Chequea, la unidad verificadora. Le pueden enviar cualquier información que quieran verificar o cualquier información que consideren que es una desinformación, o todo lo contrario, algo que necesiten un explicativo o una investigación a profundidad. Aquí estamos para recibir sus mensajes, sus recomendaciones, sus peticiones y bueno, convertir cada vez más el periodismo también en un servicio que está muy en interacción con la audiencia a la que le es útil. Hasta pronto, muchas gracias por la atención, gracias Danae, gracias Mario, como siempre. Gracias a ti. Gracias. Chao. Chao.